tardes, bien hallados, bienvenidos, saludos cordiales a todos los radioyentes que en este momento, bueno, pues están entrando a través del Facebook Latinos pero con Sabor, Latinos pero con Sabor 2 y nos están siguiendo pues también a través de la www.latinosperoconsabor.com. Bueno, pues ya tenemos en vivo y en directo, creo que está al otro lado, nos escucha bien el escritor José Guadalajara. Bueno, yo ya es mi amigo ya directamente. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues Cuéntame. aquí estoy una noche más, aunque hoy, Jorge, menos noches porque como hemos cambiado de hora, prácticamente hace un ratito, unos instantes, se nos están yendo ya los últimos rayos de este mes de marzo. Así es, y yo te digo la verdad, todavía ando medio loco con los cambios de hora porque hay días que como a las 5, a las 6 de la tarde, muchas veces cuando comentamos, digo, bueno, ahora lo miro, tal, ando totalmente desubicado, que al final yo no sé si hay tanto o no ahorro con esto, pero bueno, se lo dejaremos a los que creo que saben y seguiremos con esto. José, cuéntanos que te voy a decir que terminé de aprenderme la palabra borceguíes porque de verdad quiero unos borceguíes a toda costa, ¿eh? Me los voy a hacer en Bueno, cualquier momento. pues nada, eso está bien dispuesto, o sea que esos borceguíes van a ser para ti. Borceguíes, yo creo que ya de los borceguíes más especiales del mundo, pero vamos a tener que retornar al siglo XV para conseguírtelos. Nos damos un paseo cualquier tarde o noche, Jorge, por ahí, por esos andurriales medievales, ¿eh? Pues a lo mejor te puedes llevar una sorpresa porque tengo gente conocida por ahí en determinados castillos a los que de pronto tengo acceso y podríamos indagar o ver o de qué forma, pues si le queda algún borceguí por ahí que quede medio entero, pues de pronto hacemos una réplica. ¿Por qué no? Me gustaría la idea. Pues mira, de todos modos, hoy tenemos un programa también, como suelen ser todos los programas que estamos llevando aquí a cabo de la Alquimia de las Letras, es el sexto programa y tenemos un programa, como digo, también muy intenso y yo creo que va a ser con un contenido harto interesante. Mira, hoy el placer de leer. Vamos a asociar la lectura a esta alquimia de las letras, que es el espacio de nuestro programa de todos los miércoles a las 21 horas. Tenemos también una aventura, un viaje en el siglo XIII con un viajero legendario que es Marco Polo. Y tenemos a un invitado también muy especial que nos va a hacer ese viaje de Marco Polo en primer lugar, leyendo una microhistoria, pero después vamos a intervenir con él con una entrevista con José Pons, que nos trae un poema que escribió durante la pandemia, que electriza, que pone los pelos de punta y que nos hace llegar muy alto. Y además vamos a hablar con él sobre su actividad creadora como autor de teatro y actor, pero eso será un poquito más tarde. Vamos a empezar, mira, como estamos jugando con las palabras últimamente, nos ha dado por ahí Jorge, ¿eh? Sí, Yo sí, sí, creo que totalmente. y yo creo que a los oyentes les va a resultar también entretenido, ameno, enriquecedor. Te traigo hoy una palabra porque me he dado cuenta de que a ti te gusta eso del juego de léxico, así que vamos a seguir con Sí, sí, ello. sí, ¿Qué te totalmente. parece? Me apunto, me encanta. Bueno, pues te voy a someter a esas pruebas intelectuales y lexicográficas a las que te vengo sometiendo últimamente. Mira, verás. Vamos a A ver. ver si adivinas y nuestros lectores, pero que no busquen por ahí, que No, lo no, traten de deducir de su propia inventiva o de su propia lógica y razonamiento. Mira, hoy dale para tenemos allá. esta palabra, la palabra cócora. Cócora. Te voy a dar dos definiciones, verás. A ver con cuál te quedas. A ver a qué te suena, qué te sugiere. Mira, cócora, pulpa gelatinosa extraída de la raíz de la palmera. Primera definición. Pero segunda, cócora, cantante de ópera. ¿Por dónde Bueno, vamos, Jorge, en esta ocasión? ¿Por dónde vamos? a ver, por sentido común y por la cuestión de parecido, pues Cocora me tira a la palmera, lógicamente, por el coco, pero a lo Por, mejor es todo lo contrario. por semejanza, cierta semejanza fonética, ¿verdad? Así es, Bueno, pues mira, tú sabes que yo soy aquí un poco maldito y un poco malvado me y encanta. te he vuelto a engañar. Te he vuelto a engañar porque no es ninguna de las dos. ¡Qué barbaridad! Ninguna de las dos, ¿eh?
Bueno, seguro que alguno de nuestros oyentes ya ha buscado en el diccionario y se ha dado cuenta que cócora es simplemente una persona molesta, que nos incordia. Eso ¡Guau! es. Fíjate qué lejos estaba de esta pulpa gelatinosa. Bueno, hay personas que son también muy gelatinosas a veces, ¿no? Y los pueden incordiar también. Pero bueno, una cantante de ópera estaba ya también bastante distante. Bueno, ahí tenemos cócora, ¿eh? Cócora para Fíjate, empezar el programa. cócora. Vamos a ir rescatando palabras, como digo yo, en vez de palabras, palabras que están por ahí en desuso y cócora, jolines, ni mucho Mira, menos me lo imaginaba, ¿eh? ¿Verdad? yo no sé si tú, mira, con esta otra palabra, al empezar el programa decía que con el cambio de hora, pues estábamos entrando ya en el borde de la noche. En programas anteriores entrábamos en plena noche directamente porque Sí, a las 8 era ya de noche, casi, casi, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. en todo caso, mira, hay otra palabra que tiene un sonido muy atractivo. Mira, nixtálope, nixtálope. Qué barbaridad. Te digo que es la primera vez que la escucho. Nictálope, pues Nictálope, no sé tú, no sé yo, pero yo sí sé que los gatos ven mejor de noche que de día. ¿Eh? Qué barbaridad. Pues Nictálope, aquel animal o persona que ve mejor de noche que de día. ¿Eh? Muchos conductores no, porque hay muchos que dicen, no, no, yo conducir de noche no, que no veo bien, que no veo bien. ¿Eh? Bueno, pues Nictálope, el curioso juego de las palabras en esta alquimia de las letras que todos los miércoles tenemos aquí rondando palabras, rondando emociones y rondando también con estos viajes que hacemos habitualmente al pasado. bueno, pues cuando me pare la Guardia Civil, cuando entro aquí habitualmente a la ciudad de Valdemoro, que tenemos además el cuartel ahí cerca y hacen muchos controles ahí, cuando me paren, pues le diré, mira, que perdóname que soy poco listólope y entonces se me va a quedar seguramente el señor del tricornio mirando diciendo, ¿qué ha bebido? Dilo otra vez, que no he oído bien, ¿verdad? Listólope. Bueno, mira, vamos a hablar, vamos a entrar ahora en las letras, que es lo que tenemos aquí, lo nuestro, la alquimia de Eso las es. letras. Vamos a entrar y te voy a hacer otra pregunta también que se la lanzo a todos los que nos estén en estos momentos sintonizando, escuchando. Y como hablamos de leer, y vamos a situar la lectura en la verdadera importancia que tiene o debe tener. Hay personas que no leen, hay otras que leen medianamente y otras que leen muchísimo. Yo quisiera preguntar aquí, lanzar esta pregunta general. ¿Qué es la lectura? ¿Es un placer o un suplicio, Jorge? Para mí realmente es un placer, te lo digo como lo siento. Puede ser que haya lecturas que me ha pasado en libros que cuando he empezado, pues quizás la trama es demasiado lenta y se me hace un poquito, pues a lo mejor pesado, pero yo entiendo que cuando alguien además está escribiendo algo, lo está escribiendo, entiendo que con todo lo que una persona puede tener. Y claro, también hay autores, bueno, conocidos o desconocidos, pero es que entiendo muchas veces que cuando empiezas a leer, también el libro te tiene que atrapar un poco en el inicio. Tiene que saber en esa introducción, saber jugar o saber entrar al que va a leer para que le enganche. Entonces, yo a veces cuando empiezo cojo un libro y empiezo a leer o cualquier artículo, cualquier cosa, según cómo empieza ese artículo, va a hacer que ese artículo me haga llegar hasta el final o no sé, me lleve por otros derroteros. Pero la lectura nunca debe de ser un suplicio porque entonces no sé, ¿para qué Sí, te pones a leer? O sea, sí, no, 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 no. Es decir, si tú, bueno, aquí hay que ver también muchos niveles en esto que estamos señalando, pero claro, la lectura nunca debe ser un suplicio, eso estamos de acuerdo. claro, Pero claro, cuando a alguien, por ejemplo, lo obligan a leer a la fuerza, pues estamos cometiendo quizá un delito, vamos a llamarlo así de esa forma, o un error grave, ok. porque leer a la fuerza sí es un suplicio. Y tú sabes que puede haber mucha gente, sobre todo en los planes de formación, en los institutos, en las universidades, que se tiene que leer libros a la fuerza. Y para estas personas, sobre todo para las edades de menor edad,
sí que puede constituir un suplicio cuando te obligan a leer un libro que no quieres. En ese caso, tenemos que pensar, ¿estaremos haciendo lo correcto o nos estaremos equivocando? Hay que obligar a leer, hay que dar ese pequeño impulso, porque también es cierto que hay momentos, vamos a compararlo con lo culinario. Puede ser que haya comidas que a ti de un primer momento te echen hacia atrás por el aspecto, por el sabor inicial. Pero no es verdad que en muchas ocasiones hemos probado algo en una edad de nuestra vida que no nos ha gustado y que lo hemos seguido probando más adelante y nos hemos ido encontrando con otros sabores, otras sensaciones. No es necesario que hay que entrenar el paladar, hay que entrenar también el intelecto, la emoción, la sensibilidad para la lectura. Quizá haya que forzar a veces un poquito para luego entrar en otro camino, en otra vía. Estoy totalmente de acuerdo. Es que todo es un entrenamiento. Le acabo de decir la palabra clave. Es un entrenamiento. Cuando estuve estudiando precisamente en la escuela de hostelería para graduarme como cocinero, hacíamos pruebas de todas las cosas y me agarro un poquito a eso. Y a veces probábamos, yo una cosa que nunca me gustaba mucho era el tema de las entrañas, la casquería, nunca lo he tenido por Sí, ahí, nunca me gustó mucho. Y pues sin es precioso. embargo, el cocinero que había allí que nos estaba enseñando, a veces nos decía, no nos decía lo que era. Dice, vais a probar esto antes de hacer el plato que tenían preparado ese día para aprender. Y nos la daban a probar. Y me acuerdo una que estaba hecha con entrañas de cordero y no sé qué historia, no sé cómo estaba hecho, pero que aquello se me asemejaba más, fíjate, a carne de pollo y exquisito. Entonces, es cierto que en la comida, como en muchas cosas, nos entra por la vista, pero a veces es mejor, no voy a decir cerrar los ojos en la comida, sí, a veces, cerrar los ojos, probar y una vez que pruebas, te puede gustar o no te puede gustar. Pero en la lectura yo creo que efectivamente hay que leer, hay que probar y hay que hacerlo cuando también de pronto el cuerpo te lo pida para decir, oye, pues fíjate, sí me gusta esta lectura. Es decir, a veces yo comprendo que puede haber, como tú estás señalando, comidas que nos tiran para atrás, porque, claro, a mí por muy exquisito que esté, es verdad que me va a costar muchísimo comerme un gusano o un saltamontes. ¿Eh? Te lo aseguro, ¿eh? Estoy de Te lo acuerdo. aseguro. Me va a costar muchísimo y dudo yo de que me arriesgue o de que me atreva a probarlo. Bueno, un libro no es lo mismo, creo que no requiere el mismo esfuerzo, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Que un libro, un saltamontes, cómete el libro, cómete el saltamontes, me como el libro intelectualmente antes que el saltamontes Seguro, físicamente, claro, ¿eh? seguro. Pero es cierto que en el caso del libro, aunque yo he puesto esta comparación, dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Eso dicen, bueno, porque es muy difícil hacer una comparación equivalente, pero creo, de todos modos, que los estudiantes cuando se les anima o se les, vamos a poner entre comillas, se les obliga a que hagan una lectura desde niños ya, desde el colegio, que es quizá donde se debe empezar. Pero bueno, no en el colegio, los padres, los papás, con los niños de pocos años, contándoles cuentos y metiéndoles esa pasión y ese interés hacia la fascinación, hacia la aventura, hacia la intriga, yo creo que empieza ahí. Y ese poquito a poco es lo que va a ir dando un después. Y ahí es donde surgen muchos de los grandes lectores, lectores que es imposible que conciban su vida sin un libro entre las manos. Pues estoy totalmente de acuerdo. Entonces, todo se empieza con el poquito a poco y además que uno luego se va dando cuenta si la lectura te gusta o no te gusta, te aburre o no sé qué. Pero yo concretamente, yo creo que tú casi, pues estamos ahí a la par. Yo empecé desde muy pequeño con los cómics y los cómics, por ejemplo, fueron para mí una ayuda importante a la hora de leer. Y hablamos el otro día precisamente Sí, con, con Juan sí, Juan. con Juanfran precisamente, Sí, y empezamos con los Mortadelos, el Rompetechos, y esto nos llevaba a otras lecturas, novelas, y poquito a poco uno se va aficionando. De pronto no tengo esa afición tan grande como lógicamente la puedes tener tú, otra persona que está más metido en terrenos literarios, pero siempre me ha quedado y lo tengo el gusto por la lectura. Y de hecho en mi casa pues manejo pues bastantes libros aquí y sobre todo de autoayuda, pero siempre me gusta leer y siempre tengo un libro en la mesilla de noche para darme siempre un repaso a cosas, pensamientos, incluso el libro de cocina. Tengo tres libros. Tengo fíjate, la Biblia, porque me parece apasionante leerla por muchas cosas, fuera del tema religioso. Tengo un libro de cocina
y estaba leyendo ahora, retomando el libro de Atila, precisamente que estábamos comentando estos días. Bueno, pues tengo el libro de Atila que lo estoy repasando como estratega. Mira, aquí a propósito de lo que estás señalando, hay algo también curioso e interesante, porque cuando hablamos de leer, Jorge, ¿a qué nos referimos? Porque mira, le pregunto yo un día a un conocido, digo, hombre, ¿lees habitualmente? ¿Te gusta la lectura? Y bueno, me dice, hombre, sí, yo sí suelo leer bastante. Y digo, hombre, ¿y qué es lo que lees? Pues dice, mira, pues cuando me compro ibuprofeno, me leo el prospecto del ibuprofeno a ver los efectos secundarios que tiene y a ver sus propiedades y características. Digo yo, hombre, leerse el prospecto del ibuprofeno, sí, hombre, es leer, pero no me refería precisamente a eso, ¿no? Lo mismo que el que te dice, bueno, sí, tú lees. Hombre, claro que leo. Yo cojo las instrucciones para montar la estantería y como me dedico mucho al bricolaje, pues estoy siempre leyendo folletos de cómo montar tal y cual cosa, ¿no? O sea, ¿es esto leer, Jorge? Bueno, Por a lo supuesto mejor nos que no. dice que sí, Mira el que que lo está. de pronto, como entretenimiento en el baño, que seguramente muchos nos llevamos lecturas. Bueno, yo te voy a contar una curiosidad. Dentro de leer, de la época apasionada que tuve, una etapa que leía muchísimo, precisamente en ese momento que tenemos en el baño, que no había móviles como ahora, que todo el mundo se lleva el móvil, está en el móvil y se tira 2 horas en el baño y chateando. Yo me leí 14 tomos de la Segunda Guerra Mundial por la cuestión histórica que tenía, porque me apasionaba ver un poco, habiendo leído la Primera Guerra Mundial, me leí la Segunda Guerra Mundial y eran 14 tomos, ni te imaginas qué tocho. Bueno, pues aprovechando mis 15 minutos, 20 minutos todos los días, me leí. Digo, bueno, pues eso es aprovechar el tiempo en un momento que también, vamos a decirlo entre comillas, causa placer. Y me liaba y llamaban a la puerta, oye, ¿cuándo sales? Bueno, pues ya salgo, ya salgo. La lectura es tan importante que siempre lo digo porque uno aprende y contigo estoy aprendiendo mucho. Cuando escribo ya me tomo más cuenta con el tema de las comas, los puntos suspensivos, todas estas Ya cosas. sabes que el otro día te dije que si ibas por buen camino, yo te regalaba los borceguíes para que caminaras todavía mejor, ¿eh? Eso es, si lo tengo en cuenta y creo ya le he pegado un retoque, te mandaré la cuestión para que le eches un vistazo, ya le he quitado puntos suspensivos, he acortado, he buscado palabras diferentes que no suenen, en fin, ya hablaremos y lo leeremos. Bueno, mira, entonces estábamos aquí un poco dando vueltas a este asunto de cuando hablamos de leer, ¿a qué nos referimos? Porque claro, estamos pensando en novela, tú sabes que dentro de la literatura es quizá el género más leído, novela en todos los géneros, en todas las modalidades. Hablamos de poesía, hablamos de teatro, pero leer también es leer física, es leer matemáticas, es leer quizá astronomía. Es decir, la lectura no solamente estaría en los textos literarios, leerse una novela, una obra de teatro. Es decir, hay otras muchas vertientes posibles. Pero claro, cuando a alguien le pregunta, oye, tú lees, casi siempre creo que de manera inconsciente está pensando, lee novelas. No sé, a mí por lo menos, quizá como soy filólogo de formación, pues a lo mejor tengo un poco también esta deformación y cuando yo a alguien pregunto, ¿lees? Estoy pensando si lee novela, teatro, poesía, no sé, va por ahí. Me lo imagino menos leyendo prospectos del ibuprofeno o tratados de física y química, pero va por ahí. No sé si tú tienes esa misma percepción también. Bueno, pues yo la tengo clara. A mí si me preguntan si leo algo, pues te voy a decir pues que tengo los libros que tengo y se los digo, pues estoy leyendo esto, estoy leyendo el otro y tal, pero nunca se me ocurría decir que estoy leyendo el prospecto o estoy leyendo el manual del coche o no lo sé, o sea, no, Pero yo tú soy así. fíjate que tú puedes decir, oye, soy un espléndido lector, porque es que me leo el manual del coche, el manual de la motosierra y el manual de la motocicleta. Y dice, es que leo constantemente, ¿no? Diríamos, ¿tú considerarías a esa persona un buen lector o hay un cierto prejuicio No, con yo esto? creo que, a ver, habría que, como en todo, hacer ahí un inciso y claro, el que de pronto es profesional en algo y le gusta leer determinado cuestión, pues a lo mejor va a mirar libros que a él le interesan, pues eso, manuales del coche bueno, para eso ya están los canales de YouTube para buscar cualquier cosa. No buscaría un libro para en este momento mirar algo que afecta, yo que sé, al motor de mi coche. Es que ya está todo en el canal de YouTube, en la nube, como digo yo, y ahí te lo vas a encontrar. Ahora, yo entiendo que lectura, que creo que es muy importante
y por qué es interesante que la gente lea, porque el otro día, o el primer capítulo lo decíamos, es que leer no solamente es el hecho de cultivar la mente acerca de lo que tú quieras, poesía, literatura, historia, matemáticas, física, como decías, sino que de alguna forma, yo siempre lo digo y de cara que tengo que corregir muchas cosas, lo sé, pero a la hora de escribir, de pronto me faltarán los acentos, las comas o pondré muchos puntos suspensivos, pero escribir correctamente las palabras creo que también es muy importante y por eso la lectura a mí me aporta un aprendizaje en todo, no solamente en escribir bien la palabra, sino también en acentuarla, ver los acentos, que muchas veces no lo pongo por ir rápido y no entretenerme en dar una tecla más, pero sé que de pronto tiene que ir acentuada, si es llana, esdrújula, aguda, etcétera, etcétera, y se debería hacer. Y me asombra, y lo digo aquí ahora públicamente, que no siendo filólogo, no siendo experto, cuando chateo a través, y eso te pasará a ti seguramente, yo hablo con médicos, abogados de muchos lugares, gente de universidad, que cometen más faltas. Digo, madre mía, yo no tengo la carrera terminada, tengo una media carrera, pero yo creo que esa persona, no sé cómo acabó la carrera o cómo está o cómo le fue, si lee, no lee, pero por eso le doy la importancia de la lectura. Ciertamente, no solamente, como tú estás señalando, personas que se dedican a disciplinas como la medicina o como la arquitectura o como la abogacía, por ponerte algunos ejemplos, pero mismamente entre los propios escritores, que publican sus libros, tengo que decirte, y lo sé por experiencia, que hay muchos escritores que cometen tremendos errores. No solo, no me refiero ya a errores de ortografía, que esos son más difíciles de cometer en un profesional de la escritura, pero sí otro tipo de errores de expresión, de situación, de utilización de los signos de puntuación, por ejemplo, y eso estamos hablando ya dentro del terreno propiamente literario, o sea que no me extraña nada que me digas que médicos, que otro tipo de profesionales puedan cometer este tipo de fallos, este tipo de errores. Lo que vamos a tratar también un poquito más, vamos a centrarnos en esto, en este asunto de la lectura, porque vamos a pasar luego ya inmediatamente a hacer ese viaje al siglo XIII con Marco Polo. Antes quería yo también señalar, y tú mismamente lo has venido diciendo, que leyendo se aprende, es cierto, muchísimo, se aprende muchísimo porque exploramos otras vidas, exploramos otros mundos, exploramos otras conciencias. Se aprende muchísimo. Aprendemos historia, filosofía, religión, nos trasladamos a fronteras inimaginables y a tiempos pasados remotísimos, pero hay algo que para mí es lo fundamental en la lectura. Voy a utilizar una palabra. La lectura le sirve a la persona fundamentalmente para solazarse, solazarse, divertirse, entretenerse, pasar el rato. Yo creo que nos puede enseñar, nos puede transmitir conocimientos, pero cuando uno se acerca a un libro debe hacerlo fundamentalmente cuando es una literatura por placer, no por obligación profesional, que tengas que aprender tu libro de historia o unos apuntes de una asignatura. Lo fundamental de un libro, especialmente dentro de los géneros literarios, es que tú cojas ese libro de poemas, esa obra de teatro, esa novela, para solazarte, para entretenerte, para divertirte. Como alguien dice, yo me emociono y me divierto muchísimo y lo paso muy bien dando un paseo por el campo o cogiendo setas. Bueno, hay otros que se sientan en su sillón de casa, cogen un libro y cogen setas dentro de las páginas del libro. Y eso es lo fundamental del leer. Pues lo acabas de decir muy clarito, porque a mí tengo, como dices tú, un rinconcito en mi casa que ahí es un sofá donde tengo una lamparita bien y muchos días pues dedico pues siempre algún ratico para leer y me encanta sentarme en ese rincón precisamente. Me pongo mis gafas y muchas veces me están llamando, me están diciendo o lo que sea, o me llaman por teléfono y es que a veces me quedo tan abstraído que es que me da igual todo. O sea que me encanta, has dado ahí en el punto, José. Te sumerges en otro mundo y mira, yo ahora voy a tratar de sumergir a los oyentes que están siguiendo este programa de la alquimia de las letras. Recordamos a todos
que es todos los miércoles a las 9 de la noche para todos aquellos que nos quieran seguir, y es muy variado porque vamos dando cabida a numerosos contenidos y por aquí van pasando también numerosos escritores, autores que nos van acompañando. Ya hemos tenido dos buenas compañías, si recordamos, con Luis San José, con Juan Font, y hoy tenemos a José Pons, con el que vamos a hablar dentro de un ratito. Quería señalar que, bueno, imagínate que te sientas con tu lamparita en ese rincón que tú tienes y entramos o vas a entrar en el libro de las maravillas, también conocido como el libro de los viajes de Marco Polo o Il Milione en italiano, el millón. Nos vamos para eso al siglo XIII y nos ponemos con este viajero que es Marco Polo, veneciano, que hizo un viaje impresionante, un viaje que duró 17 años, nada menos que 17 años. Salió de Venecia y tardó 3 años en llegar a su destino y otros 3 años luego en volver. Pero entre tanto estuvo comerciando, conociendo tierras, personas, costumbres, tradiciones, pueblos, ciudades, idiomas. Bueno, en ese viaje que hizo por los confines de Asia, llegando a las tierras del Gran Khan y hasta China. Incluso parece que tuvo un peso importante en la corte china con los encargos que le hizo Kublai Khan, que era el gobernante, el máximo gobernante del imperio mongol en aquellos tiempos. Bueno, el viaje, el libro de las maravillas, que se titula así, nos lo ofrece Marco Polo en ese viaje que hizo entre el año 1271 y 1295. Un viaje en el que describe, por ejemplo, la ciudad de Kinsay, que nos la revela como una ciudad, fíjate qué cantidades. Ahora digo si esto es verdad o es fabulación, pero fíjate qué cantidades nos ofrece a los ojos de un occidental que va a Oriente, donde no existían este tipo de ciudades. Cuando nos descubre esta ciudad de Kinsay, dice que tiene 1 millón de habitantes, que tiene 12.000 puentes, que tiene 40.000 baños públicos, palacios de 1.000 habitaciones, banquetes donde se sientan a comer 10.000 comensales, 100.000 guardias. Tú fíjate qué cantidades tan exorbitadas. Y eso por no hablar de la Gran Muralla China, que no la menciona Marco Polo, no se sabe muy bien por qué, porque estaba un poco arruinada en el tiempo en el que fue como viajero en el siglo XIII Marco Polo, luego se reconstruyó en el siglo XVI, pero fíjate qué cantidades y qué pupilas que se le abrían constantemente iluminadas por todas las sorpresas que se iba llevando, por las gentes que iba conociendo, por las comidas que iba probando, por los vestidos que se encontraba, con los paisajes, absolutamente sorprendente. Por eso, cuando llega de regreso a la ciudad de Venecia, poco tiempo después, estalla una guerra entre rivales, los genoveses y los venecianos, y Marco Polo cae preso en una cárcel de Génova en el año 1298. Y aquí viene ya un poco el asunto de la verdad o la leyenda. Parece ser que durante esos meses en los que Marco Polo estuvo preso en la cárcel de Génova, fue contando, dictando sus experiencias a un tal Rustichello da Pisa, que fue Rustichello da Pisa el que copió, el que escribió todo lo que este mercader veneciano, millonario de una familia de comerciantes muy ricos, le fue contando. Y eso es lo que nos ha dejado en este libro de las maravillas, o Il Milione, como se dice en italiano. ¡Qué barbaridad! Es que imagínate, y tenemos la suerte primero de que haya viajado Marco Polo y verlo como lo vio, con esos ojos que tuvo que ser, pues imagínate, es como cuando nosotros viajamos por primera vez a un país, ahora es mucho más fácil porque antes de ir ya lo ves, te asesoras, ves imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, pero cuando me pongo la primera vez que yo viajé a Madrid, yo vivía en un pueblo, nací en un pueblo, en Segovia, y viajé a la capital y ves con tus ojos por primera vez de niño, pues eso, los coches, el ruido, los edificios altos, pues te pones a pensar, como bien dices, en Marco Polo y tener la suerte además de que alguien pudiera transcribir todos aquellos viajes y no se perdiera, porque si se hubiera perdido...
no tendríamos esta información ni nada, no sabríamos absolutamente nada de lo que vieron aquellos ojos de este mercader, comerciante del siglo XIII. Eso que estás señalando es completamente cierto, pero mira en los ojos de un hombre del siglo XIII, de finales del siglo XIII, que tiene que embarcarse, que nosotros cogemos un avión y lo máximo que podemos tardar, no sé cuánto será, cuánto se podrá tardar de aquí a Australia, a 18 horas. Bueno, Marco Polo tardó 3 años navegando y luego viaje por tierra, con todas las dificultades que esto tenía, atravesando tierras desconocidas, gentes que no sabes por dónde te podrían salir, enfermedades, plagas, epidemias, hambre. Bueno, era colosal realizar una aventura de estas características. Por lo tanto, la sorpresa tenía que ser magnífica cuando se topa de lleno con el gran imperio mongol de Khan, bueno, se me ha ido ahora, de Kublai Khan, perdón, de Kublai Khan, estaba pensando en Genghis Khan, de Kublai Khan, y llega, por ejemplo, a la ciudad de Sanadú, que era donde estaba en estos momentos, que a partir de los relatos de Marco Polo, hablando de la ciudad de Sanadú, quedó ya fijo en la mente y en la memoria colectiva occidental como una ciudad esplendorosa, mágica, magnífica, donde se podrían dar todas las maravillas. Es sorprendente lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que experimentar, y luego, lo más sorprendente todavía, es lo que contó y la fascinación que produjo en aquellos que escucharon las aventuras que les transmitió. Sorprendente. Es que me imagino además que el que estaba escribiendo, que tenía, pues gracias a Dios, el don de poderlo transcribir, yo me lo imagino a ese tipo, según estaba hablando Marco Polo, ese tipo alucinando, pues eso, decir, wow, pero este que me está contando esto tiene que ser sorprendente. O sea, Sí, y claro, y habría, contó cosas como cuando hablaba de hombres con cabeza de perro. ¿Qué hombres serían esos hombres con cabeza de perro, por ejemplo, ¿no? wow. No me los imagino, ¿no? Lo único que me imagino es al dios Anubis egipcio que tiene cabeza de chacal, pero no sé qué hombres serían estos de hombres con cabeza de perro allá en la China. También sé, creo, bueno, está entre la leyenda y la verdad, que en el calabozo parece ser que desde la propia ventana hablaban con la gente que estaba por la calle y la gente se paraba allí alucinada, vamos a utilizar este verbo, alucinado, no es el más correcto, pero nos entendemos con él, Sí. cuando Marco Polo y Rustichello da Pisa estaban allí soltando estas maravillas por la boca, hablando de tierras lejanísimas, de donde se daban tantas aventuras y tantos prodigios. Bueno, cuando Marco Polo muere en el año 1324, ya estamos en el siglo XIV, todavía unos años lejos de la peste negra del año 1348, de la que yo hablé en otro programa. Marco Polo muere en Venecia en el año 1324. Y cuando está a punto de marcharse ya de esta vida, parece que se le atribuye mmm, la siguiente expresión. Dice, solo he contado la mitad de lo que vi. Ahí queda eso. O sea que, madre mía, eh, ¿Qué te parece? Bueno, si escuchamos el relato que nos ha preparado José Pons, con el que vamos a hablar ahora inmediatamente, es precisamente sobre una microhistoria de este libro mío, que es 100 microhistorias de la historia, a disposición de todos los oyentes y de todos los lectores que quieran adquirirlo. Nada, es muy fácil, a través de internet lo pueden pedir en cualquier librería. Y vamos a escuchar en labios, en la boca de José Pons, que nos lo ha grabado, pero ahora conversaremos en directo con él, este relato que se titula precisamente Marco Polo. Ha hecho, lo van a poder comprobar los oyentes, ha hecho una interpretación excelente, magnífica. Bueno, me ha encantado, pero nos va a encantar luego lo que nos va a leer, porque nos trae un poema también José Pons. ok, vamos con él. Se quedaron con la boca abierta, escuchando tantas maravillas. Parecían historias extraídas de la imaginación, pero las contaba con tal realismo y entusiasmo y tanta abundancia de detalles que no podían ser falsas. Hablaba de tierras lejanas,
que no había pisado jamás ningún veneciano, de una ciudad que tenía más de 12.000 puentes de piedra, de palacios completamente revestidos de oro, de estancias donde se alojaban 1000 doncellas al servicio del rey, de barcos cubiertos de seda, de árboles que goteaban un vino que curaba a los tísicos y a los melancólicos, de animales prodigiosos, y de una isla donde habitaban hombres con cabeza de perro y dientes y nariz, como los mastines. Así, se estuvo más de 3 horas rodeado de gente infinita en la plaza de San Marcos, contando y contando sin parar, observando los rostros iluminados y contestando cuantas preguntas le hacían los más curiosos. Un tal Rustichello da Pisa le susurró al oído: ¿es verdad todo lo que cuentas? 3 años después coincidieron varios meses en la cárcel. Rustichello tuvo tiempo entonces para convertir en libro los maravillosos relatos de Marco Polo. Pues ahí está cómo nos lo ha transmitido con esa voz, esa interpretación, José Pons, este relato de Marco Polo que nos ha hecho acercarnos de nuevo, por lo menos a mí, Jorge, no sé, al siglo XIII y al propio Marco Polo, claro. Oye, pero ¿no sería él el que estuvo allí con Oye, Marco a ver Polo? si nos está engañando y él es Rustichello da Pisa disfrazado, ¿verdad? Pues es que te Ahora lo se lo mira, preguntamos, se ¿eh? me Ahora se lo ponen los preguntamos. pelitos, se me ponen los pelitos de punta, Mira, porque, pues oye, qué forma de contarlo. impresionante, sí, sí. No digas que no te voy trayendo aquí buenos actores a lo largo de estos programas, buenos intérpretes, ¿eh? No, Porque no, hemos tenido la buenos, ocasión ya de escuchar a varios aquí, ¿eh? En estos programas en los que vamos aquí cada miércoles, en los que estamos cada miércoles. Mira, bueno, pues vamos a presentar a José Pons, ¿te parece? Y ahora le vamos a dar entrada inmediatamente aquí, también en la emisora. Bueno, José Pons es profesor, es filólogo, ha sido director de instituto, es actor, como es evidente por lo que hemos escuchado hace un momento, es escritor también. Tiene en su dedicación una producción diversa en varios géneros literarios. Por ejemplo, una novela impresionante, magnífica, sugerente, que es El hombre agujereado. Ha escrito y ha publicado recientemente El diario de un superviviente de la crisis. Esto en cuanto a lo que podríamos llamar novela diario. En cuanto a lo que se refiere, otro género literario como es el cuento, tiene cuentos para ser contados. En poesía, como ves, va tocando todos los palos, como se suele decir. En poesía, por ejemplo, vamos a mencionar Las singladuras de una cuarentena. Tiene más libros, pero bueno, no vamos a hacerlo prolijo. Y en cuanto a teatro, en lo que es un verdadero actor, ha ganado algunos premios como actor en algunos certámenes, tiene Los trasegadores de la luz, por ejemplo, esta obra suya, Homo, que interpretó o interpreta él solo, yo lo pude ver en directo, hizo una representación magnífica y por esta se llevó un premio al mejor actor en un festival de teatro celebrado en Rivas Vacia, Madrid. El solar de las estatuas o Las historias del parchís. Bueno, son algunos son algunas de sus obras y ahora, pues, si te parece, vamos a conversar con él. Le preguntamos primero si quiere los de Rustichello da Pisa, a ver qué nos cuenta. Y luego bueno, ya seguimos con él en otras conversaciones. ¿Lo tienes por ahí a mano? y buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Uy, qué gustazo! Hoy la tecnología nos ha acompañado perfectamente, además lo podemos ver. Bien hallado, bienvenido, qué placer tan grande. José, mira quién tienes ahí al lado, no sé si lo puedes ver. Yo te veo perfectamente. ¿Tú me ves también a mí, José? Yo os veo muy bien, sí, sí, a Nos ves los muy bien. dos. No sé dónde estás, qué sala es esa, José. ¿Te has ¿Eh? ido a Venecia o qué? Claro,
Bueno, que nos tiene que contar aquí nuestro amigo. Bueno, es que, oye, felicitaciones, felicidades, porque el relato te quiero decir que era como que estábamos ahí metidos, no en la cárcel, allá en Venecia, pero sí estábamos fuera por la ventana mirando cómo te estaba Marco Polo contando la historia, ¿eh? Pues entonces estamos aquí haciendo un trío, ¿eh? Ya inmediatamente. Bueno, has oído la broma de Jorge, ¿no? Dice, a ver si tú eres Rustichello da Pisa. Yo no lo sé, pero tú te conviertes como actor que eres muchas veces en otros muchos personajes. ¿Por qué no Rustichello da Pisa, verdad? ¿Por qué no? Así tengo este cansancio y estos huesos humedecidos de haber salido de la cárcel tan recientemente. Bueno, Podría ser. podría ser. Oye, una cosa, ¿cómo conviven en ti y qué simbiosis hay ahí, perfecta, imperfecta, total, entre actor y escritor? ¿Qué le aporta el uno al otro? ¿Qué le aporta? Pues le aporta muchísimo. También a veces un poco de pesadez porque dices, ¿cómo se diría esto? Entonces te repites y te repites escribiendo para encontrar lo máximo. Pero mira, por ejemplo, una obra que tú has comentado antes que conocías, Homo, que sí Vamos. que la viste y que se representó en una ocasión gracias a ti, eso surgió porque era actor, estaba en un ensayo y se pidió que hiciéramos una improvisación y entonces dije, ¿qué improviso? Pues me salieron las primeras palabras del personaje de Kafka, el de señoras, señores, vamos, ilustres académicos, y a partir de ahí pues fui hilando. Por supuesto, esto después fue un proceso largo de creación, pero el comienzo, lo que cuando yo estudiaba en la universidad llamaban el cañamazo, que era la impronta, el golpe de comienzo, pues estaba ahí, estaba en que yo era actor preparándome para otras cosas y entonces surgió de esta manera. Entonces, la conexión es muy grande, el condicionamiento es muy grande para el escritor de teatro, por supuesto. Incluso también hablas de como escritor de teatro, pero me imagino que también eres escritor de cuento, eres escritor de poesía, eres escritor de novela. Mm. ¿También tu condición de actor te está influyendo en estos otros géneros literarios o solamente en el teatro? Pues el cuento, yo creo que sí, porque el cuento yo lo concibo como algo para ser contado. De hecho, los cuentos estos que has nombrado antes, que hice, como vamos, que estamos, es una serie, una colección larga, se llama Cuentos para ser contados, que lo he hecho con Conchita, los dibujos con mi mujer. Estos cuentos nacieron porque yo se los contaba, los imaginaba a mis hijos y luego los pasé a texto, ¿no? Entonces, yo me imagino que para ellos sería muy interesante o más interesante que oír un cuento normal, oírlo de alguien que era capaz de modular las voces, de cambiar los tonos, las intensidades. A este respecto, Mayorga, sabéis que es Sí, Juan uno de Mayorga. los escritores de teatro más actuales, más traducidos y más conocidos por ahí fuera, dice que él se enganchó al teatro seguramente porque su padre le leía los cuentos, le hacía un pequeño chantaje, decía, yo leo un trozo de mis tareas para aprender a leer, pero tú me tienes que contar cuentos, ¿no? Entonces, amigos le han comentado, le decían, claro, tu escribir surge de esto, de esa manera, del leer y en principio del oír lo Y que... cuando, Jorge, ¿quieres? Estoy muy preguntón, pero No, cuando no, no, no. quieras. Es que Sí, estoy alucinando y tomando buena nota por algo. Fíjate, hablamos al principio precisamente de la importancia de la lectura, pero de qué forma se puede motivar desde la más tierna infancia a que los chicos, los niños, pues empiecen a coger gusto por la lectura y sea algo para ellos divertido, aunque sea por chantaje. Pero mira por dónde estoy viendo que qué forma, dice, bueno, yo hago esto, pero a cambio haces esto.
me resulta interesante, ¿no? Eso no, es que estoy escuchando con un interés tremendo lo que está diciendo. El ambiente para leer, y redundando en lo que decíais antes, para leer yo creo que es fundamental el ambiente en el que, del que te hayas rodeado por suerte sí, por suerte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en una familia de 9 hermanos, el séptimo de 9, mis hermanos leían unas cosas, los otros leían otras, siempre ha estado el cuento, el cómic, las hazañas bélicas del Capitán Trueno, en fin, todas, después las novelas de estas con fotografías a los lados, Fotonovelas. Las fotonovelas, una especie de fotonovelas. Eran unas novelas que había que, Mujercitas, me acuerdo que las tenían mis hermanas. Pues era el texto normal de la novela y a la derecha, cada 3, 4 hojas, venía como si fuera un cómic. No sé si habéis llegado a conocer eso. Sí, 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 las he conocido y no sé si recuerdo que eran en blanco y negro, por cierto. Sí, 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 era blanco y negro, Has efectivamente. dicho algo que es verdad, es cierto, es completamente cierto. El ambiente en el que del que nos rodeamos, el contexto social, histórico, familiar, es fundamental para, en este caso, incentivar en la lectura. Pero también es cierto que se dan muchísimos casos en los que niños no tienen por parte de los padres ninguna iniciativa. Y me voy a un autor tan conocido como Miguel Hernández. Miguel Hernández, que vivía en la Orihuela de principios del siglo, nació en 1910, leía a escondidas y se metía debajo de la cama en esa casa que tiene Orihuela, que se puede visitar. Invito a que, si no la conocéis, vayáis a visitarla. Está allí también todavía la cama, la habitación, claro. Se tenía que esconder del padre que le daba palizas incluso, porque el pobre muchacho leía los libros que le prestaban en la biblioteca de Orihuela, alguien que le ayudaba un poco a introducirle en el mundo del conocimiento. Pero fíjate que por parte de la familia, cero, cero. Y en épocas pasadas, cero absolutamente en muchas personas que la lectura la veían como un problema. ¿Cómo vas a ser tú lector? Tú a cuidar las cabras, en el caso de Miguel Hernández, tú al taller mecánico, tú de pintor, tú a ayudarme en las tareas. Pero eso de leer, bueno, pues a pesar de todo hay gente que ha salido adelante en eso. Bueno, tú sabes que el índice de analfabetismo era tremendo, entonces, claro, es probable que por esta desgracia la gente llegaba a pensar que era cosa de brujería, ¿no? Lo de saber leer, que te podía, si leías mucho, tú podías acabar enfermando o siendo raptado por espíritus, ¿no? Hay tradiciones y cuentos, anécdotas más que tradiciones, anécdotas que cuentan estas cosas que, bueno, yo creo que no dejan de ser más que eso, una anécdota. Y lo que me cuentas caramba, Miguel Hernández, de Miguel sí. Hernández, pues es un estímulo negativo, digamos, que se convierte en la... Lo que pasa es que, claro, ¿de dónde los cogía? Pero parece ser que sí que tenía gente que se los Sí, tenía proporcionaba, ¿no? mentores que le ayudaban, que le Claro, podía que, tener la posibilidad de la lectura, porque en su casa nada, ni un solo porque libro, claro. siempre el maestro del pueblo, yo creo que cuando veía a alguien que destacaba, que hay que hablar de esas labores, le ayudaba, Exacto. le prestaba y... En el caso de Miguel Hernández fue la Iglesia la que lo quiso atraer para que estudiara en el Colegio de Santo Domingo, que era el colegio de los niños de pago. Se lo quiso llevar allí con la intención de que luego entrara en el sacerdocio, algo que no sucedió. Mira, Efectivamente. como estamos con esto, hablando de todo esto, tú que has sido profesor y director de un instituto de enseñanza secundaria, pero como profesor de literatura, también quisiera que abordaras lo que yo he contestado en parte. ¿Leer es un placer o un suplicio? ¿Cómo has vivido cuando tenías que poner esos libros de lectura obligatoria a tus alumnos? Pues ¿cómo lo he vivido yo o cómo lo han vivido ellos? ¿Cómo lo has vivido tú y qué eco has recibido de esta vivencia? Pues yo, como te puedes imaginar, me movía entre la profesionalidad,
vamos, o entre el ser profesional, que no te queda más remedio que inculcárselo, hacérselo ver. Y a este respecto recuerdo cuando, vamos, edité un libro para cuarto de ESO, ¿no? Y pues claro, una de las cosas que era despertar el sabor por la lectura. Y recuerdo que tomé unos textos pues de Vargas Llosa, que decía que para él fue lo más importante el aprender a leer, después de Álvaro Mutis en el Elogio de la Lectura, que decía que leer es nacer al mundo. Y después decía una cosa muy importante, que ya habéis hablado vosotros, que es que la lectura debe procurar placer. Entonces, yo he procurado, dentro de lo que he podido, hacerles ver que esa lectura, igual que oían un disco o un rap o un esto y se extasían, pues que pensaran que la lectura era y podía ser, y que mucha gente llegaba a ser ese placer, que era lo mismo que podía llegar a ser lo mismo que escuchar ese tema que repiten una y otra vez, ¿no? Entonces por ahí les trataba de atacar. Y luego en ese mismo texto, el libro de texto que digo que hice con unas compañeras, pues incluía unas opiniones de, por ejemplo, un psicólogo clínico que decía que el hecho de mantener, que para el cerebro, el hecho de mantener una concentración, una atención prolongada durante mucho tiempo en una misma cosa, que era una anomalía para la historia de la evolución del cerebro. Conclusión, que leer es una anomalía para el ser humano. Pero seguidamente les decía, es una anomalía, pero resulta que otros neurólogos dicen que en cuanto te pones a leer, el hemisferio izquierdo se activa y se ha comprobado que aumentan las neuronas, que aumenta la masa gris, que si eres lector de novelas, tu empatía se multiplica. Otra neuróloga y psicóloga decía que cuando tú lees, engañas al cerebro. O sea, el cerebro se cree no que estás leyendo, sino que estás viviendo realmente aquello. Entonces, el hecho de leer puede suponer para ellos, les decía, puede suponer para vosotros la capacidad o la posibilidad de vivir muchos mundos. Ya lo habéis dicho vosotros antes, ¿no? Entonces, no ya el verlo como una experiencia ajena, sino que el cerebro se cree eso. Y por último, bueno, Cicerón, sabes que decía que para hablar no se aprende hablando, sino que se aprende leyendo. Y por último, en Inglaterra, en Londres, creo que fue, se hizo durante 20 años, con 20.000 personas, un estudio para ver qué tipo de actividad influía en el éxito de adulto, en el éxito cuando eras, el éxito profesional y personal, cuando llegabas a ser adulto. Y en un mundo como este, que todo se busca la inmediatez y el ser un negocio de ti mismo, una empresa y llegar arriba del todo, entonces les decía, si vosotros queréis eso, llegaréis a serlo, porque este estudio lo que ha demostrado es que lo único que de una manera más o menos significativa ha influido en esta posibilidad de éxito ha sido la lectura. No ha sido ni el ser muy simpático, ni el practicar deportes, ni nada. Entonces, estas cosas les decía y les pasaba los textos. ¿Cómo lo recibían ellos? Pues les convencías, pero claro, a la hora, o momentáneamente, y a la hora de leer, pues les costaba, como te puedes imaginar. Yo me imagino alguna que otra sonrisita porque tú ya sabes cómo son los adolescentes, ¿no? Alguna que otra sonrisita, buscando siempre las cosquillas también al profesor y a las palabras que dice el profesor, cuando tú le decías aquello que acabas de decirnos ahora en 2 ocasiones, que la lectura produce placer, porque esa palabra placer, como tú sabes y como todos sabemos, tiene muchas connotaciones. Alguno se reiría por lo bajo también, ¿eh?
Por supuesto, hay palabras claves que están asociadas en determinadas edades a determinados contenidos. Eso está clarísimo. ¿Cómo das el salto de lector a escritor? ¿Cómo doy el salto de lector a escritor? Pues Piensas es que siendo mira, escritor y luego lector, que también a veces pasan esas cosas. no, yo creo que he sido lector antes. Eh, Primero creo que tenía alguna inquietud por ahí detrás, ¿no? Pero yo el salto de lector creo que ha sido por el ambiente que tenía, que me condujo a escribir. Por supuesto, podrías haber dicho, pues tus hermanos estuvieron en el mismo ambiente y no escribieron. Por eso pienso que había algo, ¿no? El, el hecho de... Yo me acuerdo, una vez trajo mi padre, tenía yo 13 años, 14 años, estábamos en tercero de bachillerato, el antiguo bachillerato, eh, que sé que había hasta cuarto y después había quinto y sexto y después el preuniversitario, ¿no? Estoy hablando vamos, de casi de la época de Rustiquelo, ¿no? Esto trajo un libro, una antología de poemas. Enseguida lo cogí yo y recuerdo que me lo llevaba al colegio y lo leía para que veas cómo también hay alumnos que no necesitan que se lo diga el profesor ni se lo diga a nadie. Lo digo porque cogía a mis amigos y nos poníamos a leer a Espronceda, la canción del pirata, y por ejemplo lo de el Hurra, cosacos del desierto, eso a coro lo cantábamos, ¿no? Entonces, luego hubo una serie de vivencias que a mí me preocuparon a nivel familiar y fue cuando escribí pues el primer poema, más en estrofas manriqueñas, ¿no? Dedicado a una persona que había de venir en aquella época. Y entonces yo, como había leído, no sé por qué, había leído muchos cómics, había leído poesía, porque leía Espronceda y salté inmediatamente, como te puedes imaginar, con esa edad a Becker, ¿no? Entonces, nacido o junto a esa preocupación, ese sentimiento del momento, me llevó a escribir eso inmediatamente. Luego salté a unos poemas a mis padres, luego a unos poemas amorosos. Entonces, yo creo que fui primero lector que escritor. Y, y he pensado siempre que el leer y el escribir son caras de una misma moneda. ¿M? O sea, que la una no puede estar sin la otra. Bueno, mejor dicho, la de escribir no puede estar sin la de leer. La de leer puede estar sin la de escribir. Pero si tú escribes, lees. Bueno, mira, vamos en esa faceta de escritor que, bueno, no sé en qué terreno pisas más firme o con más gusto tú, aunque me imagino que me vas a decir que de una manera casi segura que en todos, ¿no? ¿En qué terreno pisas? ¿El teatro, la novela, la poesía? ¿En qué terreno te mueves con más fluidez? ¿En cuál sientes más entusiasmo? Pues yo creo que en el teatro. En el teatro. En el teatro, sí. Además, el teatro está muy relacionado con la poesía. Yo mido mucho las palabras en el teatro. Pienso que la poesía, o sea, dentro de las artes hay una jerarquía. Arriba está la música, luego está la poesía, luego para mí está el teatro, después otros irán hacia las artes plásticas. Luego o sea, en música, poesía, teatro y narrativa, narrativa en general. Entonces, sin duda, para mí el teatro, pero tendiendo hacia lo poético. Casi siempre meto algún poema y casi siempre meto, o sea, mis personajes teatrales buscan notas de lirismo. Si tú te acuerdas de Homo cuando habla de cuando descubre el ritmo, cuando descubre la música y que dice que la llevaba más o menos dentro porque era el corazón, ¿no? El, pues
para mí la música tiene que estar arriba porque es... De eso Porque sabe bastante Jorge de música, porque es el impulso le mueve todos los días, ¿verdad, Jorge? Así es, la música es para mi parte, es muy importante. Yo creo que no concibo nada de lo que hago a lo largo del día si no hay una música por ahí sonando, aunque entiendo que todo es importante, porque lógicamente la música me lleva a otras cosas, al pensamiento, a la lectura, a la escritura, porque me tengo que relacionar con las personas. Pero me ha gustado esa escaleta que ha hecho, fíjate, me ha encantado. Yo a lo mejor hubiera puesto primero la lectura o la escritura antes que la música, pero sin embargo es cierto que cualquier cosa que hacemos en la vida, cualquier acto, cualquier situación, también lo relacionamos con un tema de música que ha sonado en ese momento. Es curioso, ¿no? Y a lo mejor la música tiene el razón, la música a lo mejor está arriba primero. No, bueno, si no es cuestión creo yo, no es cuestión de razones, es simplemente cómo lo percibo, ¿no? Sí, Y sí, luego, si lo miras, dices, pues es que, ¿qué es lo que te da vida? Pues el tic-tac del corazón. O sea, y el Es tic-tac música también, es música es un vital. ritmo, ¿eh? así Y, mismo. Oye, pues mira, nos vas a dar ritmo con este poema que ahora luego nos cuentas un poco las circunstancias de su escritura, el momento, las sensaciones. Bueno, luego nos lo ilustras como hago yo con las microhistorias, un poco, si te parece, José. perfecto. Pero vamos a escuchar este poema que tienes tú ya por ahí, Jorge, preparado. ¿Lo tienes ya dispuesto? Desde esta mi casa que navega como un barco por esta mar de duelos y dolor, me asomo por la escotilla y está triste el sol. Me asomo por el ojo de buey y la lluvia no quiere caer. Y el árbol no quiere crecer y la planta se niega a florecer. Las calles ayunas de huellas, los parques vacíos de risas y juegos, las fábricas suenan apenas, las ciudades silentes colmenas. ¿Son ellos? El sol, la lluvia, ¿o soy yo? ¿Son ellos la calle, las nubes, o soy yo? ¿Son ellos el parque, la fábrica, la ciudad? ¿Son ellos que quiebran la vida, que trastocan la rutina, que tuercen lo habitual? ¿O soy yo? ¿O soy yo que tengo roto el corazón, desgarrado el sentimiento, desquiciado el pensamiento y necesito dejar el timón de esta casa que es mi barco de arduo y trágico navegar y llorar, llorar, llorar? Llorar como llora solitario el viento, como llora aterrado el huracán. Llorar por los absortos hospitales del miedo, por los tanatorios perplejos. Llorar como lloran los vivos a los muertos, como lloran los muertos a los vivos errabundos de la ciudad al cementerio. ¿Son ellos o soy yo? ¿O soy yo que me engaño con esta mi casa, empeñada en ser barco, emperrado en navegar por esta derrota imposible de surcar? Dios. Qué barbaridad, como sueles decir tú, ¿verdad? En realidad, mira, es que, bueno, se verá, se me ponen los vellos de punta. Bueno, la intensidad aquí, el latido del corazón de José Pons en estos momentos vibraba a las máximas alturas. Lo has escrito durante la pandemia, ¿verdad? Sí, fue en un momento algo avanzado ya, pero vamos, de la primera época de la pandemia, del primer O sea, hace un año encierro. aproximadamente, marzo, estamos hablando de la época del Exacto. confinamiento, quizá, Sí, ¿no? Sí, puede ser abril o así, Sí, sí, sí. porque ya va pesando eso, todas las noticias, todas las preocupaciones, los problemas de sanitarios, el desconcierto, el temor, el vacío en las calles, en fin, todo esto. Entonces fue como un reventar, ¿no? Un decir, "Uf, no puedo más". Entonces fue un desahogo y lo titulo así, La cifra más alta, porque parecía que era muy alta, pero claro, después habían de llegar cifras más altas, ¿no? Era ya como es demasiado, ¿no? Y luego explico, porque a lo mejor no se entiende el porqué del barco. Convertía mi casa en un barco, ¿m?
Entonces Es como un era... barco de salvación, quizá. Me recuerda un poco al arca de Noé también, ante la adversidad. Un poco. La imagen es muy poética y muy lírica y además muy sorprendente. Sí, surge, tú lo sabes, ¿no? Porque tu poesía tiene unas imágenes tremendas, surge, no sabes de dónde, pero desde luego no puedes concebir que tu hogar, que no solo las cuatro paredes, sino tú, tu vida, la que te rodea, o los que te rodean, en ese momento estaba solo Conchita conmigo, eh, no se asientan en una raíz sólida como es un edificio con sus cimientos. El hogar es algo inestable en esos momentos, es sumamente inestable y donde hay mayor inestabilidad que en el mar, bueno, que el mar estamos acostumbrados a verlo muy pacífico y muy tal cuando vamos a la playa, pero sabemos que es terrible, ¿no? Que es una fuerza imparable, iba a decir demoníaca, pero no creo que sea demoníaca, pero que es incontenible. Entonces, sin duda, sin llevar todo este proceso de creación de la imagen, de la metáfora, pero sin duda luego analizado es esto. Por donde voy navegando yo es un piélago de mar embravecido, sometido a todas las tormentas y sobre todo a la muerte y al desconcierto y a la incógnita de qué pasa, dónde vamos y toda esa gente sufriendo allí en los hospitales. Esa es La la verdad respuesta. que no, no, pero es que además eso es que después de escucharlo se te queda ahí adentro en las tripas, lo voy a decir así, se te queda un revoltijo. Eh, no lo sé, es una sensación de verdad, sí, porque es una de tantas sensaciones de lo que uno ha vivido y seguimos viviendo todavía, ¿no? Sí. Y una forma de explicarlo, no sé, se puede decir más alto, más claro, agua, no sé. O sea, la verdad, bueno, me ha dejado una sensación que al final lo que me apetecía decirle a José, vamos a tomarnos una copa de vino para tratar de, con un poquito de quesito de oveja, pues para tratar no sé, de amortiguar lo que estamos viviendo. Bueno, yo doy fe también de que José Pons es un hombre sonriente, un hombre afable, un hombre entrañable y que no, su vida no está marcada por esta tragedia que refleja el poema y por esta sensación de sinsabor. Porque te quiero preguntar también, yo sé que en muchas obras tuyas, de teatro, por ejemplo, das cabida importante también al sentido del humor y de la ironía, por ejemplo. La ironía es clave en un escritor y tú la utilizas bien también en tus novelas, en tus obras de teatro. Pero, ¿y el humor? ¿Qué representa para ti, José? Pues el humor creo que efectivamente es una tabla de salvación, pero no externa, sino que surge desde muy dentro, ¿no? Que los seres humanos la necesitamos y pobre de aquel que no tenga humor. Lo malo es que lo uso poco en mis obras y cuando lo uso está tan cargado de ironía que a veces se convierte en un sarcasmo que es también a lo mejor un poco negro, ¿no? Por ejemplo, las últimas obras de teatro que estoy escribiendo van precisamente por ahí, te hacen reír, pero vamos, creo que hacen reír, pero es una risa un tanto o bastante amarga, ¿no? Por ejemplo, esto en unas farsas contemporáneas, que es una serie que quiero acabar, tendrá 5 o 6 títulos, y de ellas tengo acabadas 2, pues son unos personajes completamente esperpénticos o marionetas, ¿no? Que, por ejemplo, una de ellas, la de una visita al museo, pues es como un grupo de turistas va a un país, a un destino y, en fin, cosas que las ves tal y como están representadas, las cosas que dicen, pues están riendo de sí mismos, está siendo una crítica de ellos y con un sarcasmo a veces un poco despiadado. No sé si seguir por ahí, porque te ríes, pero dices, joder, qué pena, ¿no? Porque, por ejemplo, se inventan unos aviones en los que
todo el mundo va tan encantado que se llaman la compañía O'Brien Float, en la que no hay ni asientos, no hay ni cinturones de seguridad, ni mascarillas, ¿no? Entonces le pregunta a uno, oye, ¿ustedes cómo lo lleva? Ay, ya, pues de maravilla, dice, porque que hay algún problema de falta de oxígeno, pues nos respiramos los unos a otros dentro de la boca, dice, y de aquí han surgido muchísimas historias, ¿no? De hecho, hay dos personajes que pues que han ligado, han intimado gracias a que van tan cerca que no necesitan absolutamente un cinturón, ni un asiento, ni nada, van todos pegados, completamente pegados. Se cierra la puerta de detrás y van entrando por delante hasta que están a tope, y por arriba baja una cámara que les contiene desde arriba para que si el avión hiciera un looping, pues que no pudieran caer, ¿no? Y que en la idea de ahorrar bajan tubitos para que puedan beber, otros tubitos suben para que puedan defecar, ¿no? Y después te dan también para ahorrar, ¿no? Y todo el mundo le parece genial esto, ¿no? Para que puedan defecar o hacer pis. Suben tubitos automáticamente y al final del viaje te dan tu bolsita empaquetada para que lo tires, porque al final, en fin, cosas de estas que creo que vistos harán gracia. Lo que pasa es que, claro, es una risa, es una crítica tan ácida quizá a la forma de viajar y es una exageración, es una hipérbole total, ¿no? Del turismo, ¿no? De lo que hacemos y de lo que consentimos. La imagen, yo me estoy imaginando ahora que estoy sentado en las butacas del teatro y tú nos presentas esa escena, te partes de risa. Después vienen los agujeros interiores que nos produce la escena y lo que nos puede hacer pensar, pero en principio, esto que nos acabas de contar, todo el mundo entrando allí al avión, adocenados, con los tubitos, sin cinturón de seguridad, la sensación que te produce es una sensación cómica. Pero fíjate que esta sensación cómica, todo lo que estás destilando y todo lo que estás desprendiendo de esta visión, la crítica, la amargura que hay escondida detrás de todo esto. Sí. Bueno, es que meternos en unos temas de la sociedad en la que vivimos. Yo algunas veces he hablado de que creo que la humanidad avanza hacia adelante, pero de una manera pendular, ¿no? Y creo que vamos hacia adelante, pero que como el péndulo va hacia adelante, es decir, de 1 a 2, vamos a ir a 2 y después vamos a ir a 3, pero como va retrasándose, ahora estamos en un momento de atraso del péndulo que va hacia el 1. El resultado acabará siendo que lleguemos a 10. Pero ahora mismo creo que con todo este mundo globalizado, con el neoliberalismo capitalista, creo que la despersonalización, el convertir a la gente en sus propias empresas, que no importa el tiempo, vamos, que importa excesivamente el tiempo para conseguir una cosa, pero no ese tiempo de ocio, de recrearte y crearte a ti mismo a través de la lectura, por ejemplo, o de un paisaje. Entonces, estoy en un momento un poco pesimista. Sin duda alguna, el ambiente que vivimos hace un año y pico, pues influirá en mi espíritu, ¿no? Bueno, no te quepa la menor duda porque, lógicamente, yo creo que estamos todos un poquito así, aunque tratamos siempre de ponerle el optimismo, el estado positivo, que nunca hay que perderlo, como bien dices, además el sentido del humor, hay que reírse hasta de las cosas más tremendas porque es importante y yo creo que, a ver cómo lo digo yo muchas veces a la gente que nos escucha en la radio, el mundo sigue dando vueltas, sí o sí, y va a haber todo tipo de situaciones, de catástrofes, y cada uno tiene su situación personal, pero puedes estar o triste y amargado o tratar de darle optimismo, que es difícil a veces, pero entre una cosa y otra yo siempre
A veces yo tiro más siempre a lo positivo, incluso a reírme de mí mismo hasta cuando me caigo, me tropiezo, me machaco o me vienen situaciones mal dadas, porque he visto que al final siempre en ese estado positivo aprendo más que si estoy en negativo y hace que mi mente, pues como las pulguitas del circo, si me ponen el tapón y no salto, me choco contra el tapón, va a hacer que yo no pueda saltar más. Entonces prefiero a veces saltar a romperme la cabeza, que seguramente algún momento saltará el tapón para arriba y saldré del frasco. Bueno, son formas diferentes quizás. Mm. Sí, lo que pasa es que tú planteas ahí que tú decides saltar. Sí, efectivamente. Y el problema que veo yo ahora es que la gente está encantada con hacer turismo de esa manera y está encantado con lo que se le está dando. Y hay unos ensayos muy interesantes que hablan de que vivimos en la sociedad del miedo, que no hacemos las cosas porque pensamos que van a ir a peor. Sí, Entonces, nadie quiere saltar, nadie quiere chocar contra el tapón para hacerlo saltar. saltarse. Mm, en otras épocas de la historia sí que se ha hecho esto y yo sé que va a pasar, ¿eh? Que antes o después la gente se va a empezar a decir yo me salgo de esta botella, pero estamos en el periodo este de péndulo que va hacia el otro lado, en el que la gente decide, pues yo aquí metí con la botella, me llega todavía un poco de agua y me llega un poco de pan, porque si intento Agua. saltar, a lo mejor no voy a tener ni eso. Entonces, Estamos totalmente de acuerdo. Son como los biorritmos, ahí sube, baja y como dices, seguramente el péndulo habrá un momento en que vaya hacia el otro lado y sea el momento justo de hacerlo. Pero bueno, sea como sea, que lo hagamos siempre, pienso, con el mejor estado positivo, pues para afrontar lo que nos venga. Siempre mejor Pues positivo que negativo. eso, como decíamos al comienzo del programa, cuando abordábamos estas dos palabras del día de hoy, cócora y nictálope, ¿no? ¿Recuerdas? Nictálope, el que ve mejor de noche que de día. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros también, ver mejor de noche que de día, porque si estamos sumergidos en una noche oscura, como la de Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, lo que tenemos que hacer es tener luz en esa noche, ser nictálopes, para poder salir de esta oscuridad, encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con los demás y hacer de este círculo de vida un círculo de comprensión, de entendimiento y de vitalidad, porque el tiempo transcurre inexorablemente y los años nos van cubriendo con sus canas y por lo tanto, al vivir del presente y a la vitalidad que le tenemos que poner a nuestra vida, yo creo que es por ahí por donde hay que caminar, por donde hay que transitar. Lógicamente estamos en una sociedad que nos transmite ese miedo del que estáis hablando, del que tú has insistido, José. Pero bueno, frente a ese miedo vamos también a mirar bien en la noche, en la oscuridad, para que la luz también arraigue en nosotros con fuerza. yo, Así es. perdona unas palabras. Mi intento no es caer en el pesimismo. Soy una persona optimista. Lo que creo es que hay que empezar a saltar ya. Y entonces mi obra va por ahí. A ver si dices, poniendo situaciones tan Sí. esperpénticas, si quieres llamarlo, a ver si alguien salta. Con lo que no se va a saltar es con ese humor facilón No, y no, claro, esto claro. No, no, no. Tú que nos te haces. piden por Mira, yo todo. conozco tu obra, como sabes, y nos provocas, nos das ese empujoncito, nos ponemos el paracaídas también para cuando demos el salto sepamos con seguridad que vamos a caer sanos, sanos y salvos. Claro. Pero eso que tiene tu obra, tanto en la novela, en la poesía como en el teatro, me parece un impulso importantísimo, porque es un impulso crítico que nos hace pensar, meditar acerca del ser humano y de la sociedad en la que vivimos. Claro, me alegra mucho que digas eso porque no es el que esté hundido en el abismo, sino que para no caer en el abismo y que Exacto, no exacto. caigamos, Sí, sí, sí. es por lo que es mi obra.
No, yo creo que está claro. Si es que además yo creo que tampoco la gente está tan loca. Yo creo que vivimos en un mundo que, bueno, creo que más o menos tenemos información, aunque hay mucha desinformación también, pero creo que solemos medir los riesgos. Como bien dice José, hombre, si yo voy a saltar, voy a llevarme un paracaídas y también el de repuesto por si acaso me falla, me falla el otro. En fin, pero no, pero está bien. O sea, yo he entendido perfectamente. No es pesimismo, simplemente es a ver una realidad y ver en qué situación, en qué momento estamos. No tiene, vamos, yo por lo menos lo he entendido, lo tengo claro. Porque por otra Eh, parte, perdona, sí, si lees, porque me he centrado en eso, si lees otra obra que se llama La vieja y el moridor, es una vieja que está a punto de morir y si ves el canto a la vida, a la esperanza, a la ilusión, que es una obra trágica, porque claro, ella es muy mayor y acaba como tiene que acabar cualquier persona mayor, ¿eh? Pero es un canto de optimismo, de alegría, derrocha energía vital por todas partes esta mujer, ¿no? O sea, está claro, porque el mundo como sea va a seguir con nosotros o sin nosotros y eso es lo que queda claro. Y la vida, pues hasta el último segundo, digan lo que digan, pues siempre nos aferramos a ella y nos vamos a aferrar siempre con, pues eso, con toda la ilusión y todas las ganas. Pero bueno, el tempus fugit corre para todos y bueno, es lo que hay. Mis estimados, tenemos las 22 horas 27 minutos. Normalmente el programa es de una hora, pero a mí no me importa estar aquí hasta medianoche, ya lo saben, y alargamos, José lo sabe, el programa hora y media y yo encantado, gracias a Dios, podemos hacerlo porque así tengo yo aquí el bastón de mando para poderlo hacer. No obstante, bueno, pues tenemos que ir ya finalizando, así que yo, José Pons, yo lo único que puedo decir es que tienes el micrófono para dirigirte a quien te dé la gana, expresarte o hacer lo que te venga en gana en este momento. Esta casa y este micrófono es tuyo. pues muchas gracias por esta oferta y os doy las gracias tanto a José como a ti por concederme esta oportunidad porque tengo poquitas. Una de las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida es que no he sabido vender mi obra o no ha gustado lo suficiente, quizá por estas cosas que hemos venido comentando. Y, bueno, quisiera decir muchas cosas, pero yo creo que ni es el momento, hay que cerrar el programa. Y entonces un abrazo tremendo a vosotros por permitirme esto y un abrazo tremendo a todos los que nos están escuchando y para arriba, ánimo, porque a pesar de estos mensajes un poco pesimistas, no es pesimismo lo que resumo, sino ganas de decir, tío, salta, ¿eh? Y rompe el tapón y sal de la botella, ¿eh? Pues José, tienes tu casa aquí y no hace falta que te lo diga José. Yo creo que José está claro, lo vamos a tener aquí muchas veces, aquí en el programa para muchas otras cosas, porque además a mí particularmente me ha encantado y estoy seguro que ahora cuando vea todas las críticas y todo lo que por aquí dice la gente, pues va a disfrutar, lo vamos a pasar bien, así que te esperamos en más ocasiones. José Guadalajara. Pues nos vamos a despedir y como nos hemos movido casi al final un tanto entre sombras y luces o luces y sombras, pues mira, voy a cerrar con un verso de Juan Ramón Jiménez que seguramente conocéis, sin duda. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Precioso. Wow. Pues seguramente, y si es de noche cantarán los búhos, los murciélagos, y si no, pues seguramente alguno tendrá la radio por ahí puesta, que sea Radio Latinos, pero con sabor. Muchísimas gracias, José Pons, muchísimas gracias, José Guadalajara. Hasta el próximo miércoles, Muchísimas entonces. gracias a vosotros. Gracias, ha sido un placer enorme tenerles aquí en vivo y en directo. Hasta el próximo miércoles, si les quiere. Gracias.